Bueno, un cordial saludo para todos nuestros oyentes de su emisora Busco en Ti Radio, donde está no es el final. Hoy es martes 8 de diciembre del 2020. Y bueno, continuando con nuestra programación habitual en este día festivo, eh, presentamos nuestro segmento Las siete esferas o gobierno civil bíblico. Este segmento lo dirige hoy la doctora Esperanza Balbuena. Así es que vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, doctora Esperanza? Jorge y oyentes, muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que en estas proximidades de Navidades y ya en estos momentos de vacaciones estudiantiles, la paz de Dios esté en cada uno de sus hogares, que podamos continuar estudiando, aprendiendo, renovando nuestra mente como es debido y como nos lo sugiere la palabra de Dios. Bueno, doctora Esperanza, pues, yo creo que ya viene un tema muy bueno para el día de hoy, bueno, como siempre los que tratamos en este segmento, pero bueno, no, díganos de qué se trata este tema. Bueno, hoy es algo interesante e innovador. Noticias, comentarios en las cadenas de WhatsApp que normalmente nos llegan, estamos hablando de la globalización, pero muchas veces nosotros no la estamos comprendiendo desde el punto de vista del gobierno civil bíblico. Entonces, eso es lo que hoy queremos abordar, ese tema, enfocándolo en la misericordia de Dios y sobre todo en la providencia de Dios en estos anales de la historia. Bueno, entonces vamos a iniciar entonces. Me voy a permitir compartir la pantalla para poder explicar muy bien. Bien, entonces primero que todo queremos expresar un cordial saludo de parte del pastor Ricardo Molina. Ahí lo tenemos al pastor Ricardo Molina. ¿Ya están viendo la pantalla? No sé. Ya ¿Sí? estamos viendo. Sí. Bueno, estamos viendo al pastor Ricardo Molina con un saludo muy especial desde el Amazonas. Hoy estaban realizando comida para 250 niños y también les tenían un regalito para esas etnias indígenas a las que él habitualmente, todo un equipo de trabajo liderado por él, van anualmente al Amazonas a llevar el mensaje de Dios y también a compartir algo material con los niños y con sus padres. Ahí tenemos el excelente colaborador revolviendo el sancocho, pero es demasiado elegante, no deja el celular para ningún lado. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, eso lo tendremos que tener en cuenta para posteriormente hacerle el comentario. Bien, entonces nosotros tenemos algo muy interesante en este momento que quiero abordar desde los inicios de la historia del mundo, el gobierno civil, como la concepción que Dios dio al hombre sobre la cosmovisión, de acuerdo a la cosmovisión bíblica, sobre el énfasis que Dios dio para ejercer gobierno en esta tierra. Entonces empecemos con el primer concepto, que es el de autogobierno. Fue dado a Adán y a Eva. En el paraíso, Dios les dio la capacidad y les dio el libre albedrío de poder tomar decisiones asertivas y les dio una prueba, comer o no comer del árbol. Entonces, esa prueba estaba excepta de una restricción externa. Nadie estaba coaccionándolos para que ellos cumplieran ese mandato, comer o no comer. Cada uno debía tomar la decisión y ese era el ejercicio del autogobierno, una única prueba. Resulta que ellos fracasaron en el autogobierno. De ahí está ahí un desenlace histórico, pues fatal, porque entra el pecado. Caín mata a su hermano, empieza la desobediencia, el caos, con todo el aumento del pecado y la malicia, etcétera, etcétera, hasta que Dios dijo, oh, no más.
definitivamente vamos a traer el diluvio para limpiar tanto pecado, tanta maldad. Y entonces aparece un gran hombre llamado Noé. Él ahí establece una nueva forma de gobierno con un único objetivo: preservar la vida humana. Y aparece el gobierno civil. La primera vez que aparece en la tierra el gobierno, la definición de gobierno civil es con Noé, pero tenía un objetivo que era preservar la vida humana. El hombre gobierna al hombre. Cuando Dios le dio la orden a Noé: si hay un humano que derrama la sangre de otro humano, debe morir. La pena de muerte fue instaurada a partir de ese momento posterior al diluvio. Sigue aumentando la historia hasta que llegamos a un hombre muy conocido que se llamó Nimrod, y siempre lo relacionamos con la Torre de Babel. Este gran hombre pretendió centralizar el poder, es decir, querer ser el todopoderoso. Él fue el rey conocido como el rey Sargón. En esa autoproclamación de todopoderoso, es decir, que gobernaba absolutamente todo en el mundo conocido, suplantó a Dios. Él creyó ser el proveedor, es decir, aparece la primera expresión humanista en la historia de la humanidad. ¿Por qué el proveedor? Porque él era el que estaba organizando absolutamente toda la economía, todo el sistema judicial, todo el sistema administrativo del mundo conocido hasta hoy, hasta ese entonces. Y aparece como un pseudomesías, es decir, vamos a construirla y vamos a llegar al cielo, es decir, les vendió. Es que es muy interesante esto que quiero hacer énfasis, porque más adelante lo vamos a necesitar. Nimrod necesariamente tuvo una idea, propender por un ideal que generaría, entre comillas, bienestar, que les daba a todos la paz que se necesitaba, el control. Entonces fue cuando se ejerce por primera vez la tiranía. La siguiente, permítame a ver porque no estoy aquí con mi computador. Muy bien. Entonces aparece la tiranía. Obviamente que es ilegítima la tiranía. ¿Por qué es ilegítima? Porque es una forma de gobierno despótico ejercido por una única persona. Ese gobernante tiene el poder total o absoluto por unas leyes, especialmente cuando la obtiene por medios ilícitos y abusa de ese poder que se le ha sido conferido o que ha tomado la fuerza. Tiranía es un término que procede de un vocablo griego y hace referencia al abuso de poder, fuerza o superioridad. En la antigüedad, sin embargo, el concepto podía tener connotaciones positivas, ya que habían tiranos que eran queridos por el pueblo a base de populismo y demagogia. Entonces, mira, estas son diferentes definiciones que se han tomado de la web sobre lo que significa tiranía. Entonces, vamos a hacer énfasis. Mire que en las diapositivas tenemos unos colores verdecitos donde estamos llamando la atención del lector y de cada uno de los oyentes de nuestra emisora Busco en Ti. ¿Por qué razón? Porque en este énfasis lo vamos a traducir a la actualidad. Entonces, fíjese que nosotros desafortunadamente tenemos que poner un ejemplo que es demasiado evidente, que es muy afín a nosotros los colombianos, y son nuestros hermanos venezolanos. El autoritarismo, la tiranía que se maneja ya ha sido ilícita, los medios ilícitos. El domingo hubo elecciones presidenciales en este país y legítimamente se consolidan y se han venido consolidando cada 5 años allá.
Allá se abusa de la fuerza, se abusa del poder y sobre todo se utiliza algo muy particular que actualmente estamos nosotros viendo, analizando, que en Colombia se está asimilando por toda la población, que es el populismo y la demagogia. El populismo son las acciones donde el individuo se hace visible con pequeñas acciones que son pseudo, que favorecen a la humanidad, a la sociedad, pero a cambio están introduciendo unas nuevas leyes, unas nuevas formas de vivir que no son beneficiosas para la humanidad, para el pueblo. Y la demagogia es la forma de hablar, de expresar, la capacidad que Dios da, la capacidad que Dios da para la comunicación. Ese verbo que Dios nos da para estar nosotros comunicándonos con las personas. Entonces, utilizar el populismo y la demagogia que ya nosotros los conocemos. Y fíjense que desde un momento estamos nosotros, desde este momento estamos nosotros haciendo el comparativo entre lo que fue la historia de Nimrod y el centralismo de gobierno que tuvo como evidenciado en la tiranía, lo que nosotros en este momento podemos estar vivenciando en Colombia. Nimrod es símbolo de tiranía. Bien, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que analizar, distinguir, diferenciar tres conceptos para poder comprender ese paralelo que tenemos. Entonces, el primer concepto es la globalidad. En esa globalidad, que es lo más sano, lo más beneficioso que el mundo puede tener, que es la interconexión global en tiempo real, en el hoy, en el ahora, como lo que nosotros estamos disfrutando en este momento con la emisora Busco en Ti, gracias al liderazgo que tiene Jorge, que Dios le ha puesto en el corazón esta emisora para poder llevar mensajes a todas las personas que nos escuchan, a cada uno de ustedes en sus casas. Estamos en tiempo real, acá desde esta ciudad y usted en cada uno de los rincones de Colombia donde nos escucha. Esa es la globalidad, en la parte técnica, en la parte comunicativa, en la parte científica, en la parte cultural y también en la parte comercial. Como también en lo político. Fijémonos, por ejemplo, en los científicos. Ayer ya en Reino Unido dijeron empieza la vacunación masiva y aquí lo supimos. En tiempo real sabemos qué está pasando en la parte científica. Que si hoy envían al cosmos una nave para mirar qué pasa en la luna, si hay agua o no, sabemos, miramos el despliegue en tiempo real. Miramos también cómo es la explotación en la parte científica y en la parte técnica de cada uno de los elementos naturales, ya sea el fracking para poder obtener el petróleo, el oro, cómo es que lo están sacando y por eso se están oponiendo las personas ambientalistas a la explotación de oro en el páramo de Santurbán, que es muy conocido, y en otros páramos de Colombia. Toda esa interconexión comunicativa se llama globalidad, es un beneficio para la humanidad. Y permítame decirle que no podemos avanzar sin reconocer la providencia de Dios, porque en Isaías 12:11 nos dice que el espíritu de ciencia, espíritu de conocimiento, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de ciencia, de poder, todo viene de Dios. Y en esa globalidad es Dios el que ha permitido. ¿Para qué? Para beneficio de la humanidad, para que nosotros podamos llevar el mensaje de Dios a otras personas. En la parte comercial, para que podamos avanzar económicamente las economías de cada uno de los países, de cada una de las regiones de donde se pueden producir, ya sea la parte de agronomía, la parte textil, la parte de moda, etcétera, etcétera. Se requiere esa globalidad en este tiempo. La globalización
que también es uno de los términos que estamos nosotros manejando últimamente, y es el proceso mediante el cual se interconecta en tiempo real todo lo de la globalidad. Entonces, la globalidad es la interconexión, pero el proceso, cómo llega hasta nosotros, tener el Internet cada una de nuestras casas para poder estar escuchando hoy este mensaje, se llama la globalización. Pero ante todo lo bueno que Dios nos regala, siempre existe la oposición. Entonces viene el globalismo. Ese globalismo ya entonces se introduce como una ideología fáctica. Es decir, que pretende crear una representación mental o artificial. Entonces voy a hacer un stop ahí. Y me voy a la parte de antes, donde para que Nimrod lograra llegar a ser tan poderoso, necesariamente él tuvo que vender una idea y la gente comprarla. Esa idea que él vendió fue: vamos a hacer una torre, organicémonos como una unidad, lleguemos al cielo, vamos a ser tan poderosos. ¿Ya? Les vendió una idea mental que ellos la hicieron real y así la estaban ejecutando. Entonces, analicemos hoy, mi estimado Jorge, si el globalismo, la ideología, es una ideología fática, no es real, simplemente es un imaginario en el que yo comento, digo, expreso ese imaginario, y hay gente que me compra la idea. Entonces, no sé si ustedes, no sé, Jorge, si usted en estos días escuchó que la señora alcaldesa de Bogotá dijo: va a haber un día que nadie come carne. ¿Cómo le pareció esa idea? A ver, yo creo que, bueno, eso tiene que ver mucho con la ideología. Y voy a retroceder un poquito a lo que está hablando de la tiranía. Y el concepto de tiranía, a ver, el concepto de tiranía en sí es malo. Lo que yo alcanzo a rescatar de ese concepto es ese poder que tiene cierta persona para ejercer sobre los demás. Y si vamos realmente como a lo que es el significado en sí de la tiranía, pues es fundamentalmente el abuso, como que ellos aprovechan de unos desequilibrios sociales, económicos en una sociedad. Pero ¿qué pasa aquí? Es que yo no creo que nosotros estamos siempre culpando a esa persona que está ejerciendo la tiranía, pero realmente el culpable para mí no es esa persona. Los culpables somos nosotros, porque es que nosotros tenemos esa misma capacidad. Ahora, esa persona está ejerciendo esa tiranía, la está ejerciendo pero en el sentido opuesto. La está ejerciendo solamente en el beneficio de él. Pero es que ¿dónde queda lo que somos nosotros? ¿Dónde queda realmente esos seres con esa identidad que nosotros poseemos? Entonces, este es como un paralelo realmente, pero tener claro que realmente el tirano llega donde está porque yo permití que eso pasara. Y es desastroso poder entender ese momento que vamos al caso específico de Venezuela y es más, de cualquier país. Yo creo que la mayoría de las personas siempre nos estamos estamos lamentando de un gobierno que hay, pero es que ¿quién pone ese gobierno, G? Ese gobierno lo ponemos nosotros. Yo tengo la autoridad para decir este se va o este se queda. Pero el punto radica es que yo me dejo llevar por ese desequilibrio socioeconómico que hay. Y me dejo llevar de pronto porque él me está ofreciendo de pronto un bulto de cemento que realmente eso no es nada para mí. Un bulto de cemento no representa nada para mí, pero sí representa mucho para él porque digamos que yo puedo dar el mismo bulto de cemento y eso lo va engrandeciendo y va creciendo en él esa tiranía, ese desarrollo para su propio bien. Ahora yo creo que, volviendo a la pregunta a usted, doctora Esperanza, lo de la alcaldesa de Bogotá, ella es una persona que está ejerciendo mucha influencia. Y está ejerciendo mucha influencia, ¿por qué? Porque va al lado contrario de donde todo el mundo va. Entonces, como aquí ya estamos cansados realmente de toda esa situación que se está viviendo, que se ha vivido por años,
que es el mismo nivel, la misma línea política. Entonces, cuando alguien llega y va en contra de lo que va el resto de la gente, ya eso nos parece maravilloso. Ahora, hay personas que se están oponiendo a esa situación, como es en sí la Federación de Ganaderos, entonces ya entran en una discusión. Pero en sí, esta presión, esa presión que está ejerciendo ella, esa demagogia que está utilizando ella, es la que está capturando ese montón de gente que está cansada siempre de lo mismo. Y cuando estamos cansados de lo mismo que queremos, voltear para cualquier lado, menos en el que ya estamos. Y yo creo que eso es lo que nos permite a nosotros llegar a vivir en una tiranía. Y no es, y después tenemos la posibilidad de bajarnos de ahí, sí tenemos la posibilidad, pero ya nos adaptamos a esto. Y esto es lo que me parece a mí como incongruente en el gobierno de Venezuela específicamente. Cada vez que hacen elecciones, así sea que estén diciendo que son ilegales y todo eso, pero siempre gana el mismo. Gana el mismo, ¿por qué? Porque las mismas personas, o sea, así sea cualquier 5 o 6 millones de votos, esos 5 o 6 millones de votos están diciendo que esa persona no está equivocada. ¿O no es así, doctora Esperanza? Perfectamente. Fíjate que estábamos haciendo énfasis en una idea fáctica, es decir, una idea mental. Entonces puse un ejemplo clave que es el de la señora que prohíbe un día comer carne o que vendan carne, ¿ya? Porque yo comerla sí, porque yo la puedo comprar un día que no sea ese. Pero ¿a qué voy? Resulta que ella lanza la idea y de una vez es acogida por unas personas. Es la imagen mental. Entonces, todo se basa en que hay una necesidad. Ante esa necesidad, alguien aprovecha, lanza la idea y empieza a permear la mente de la gente que no tiene identidad. ¿Qué pasó? Entonces, los muchachos que son animalistas inmediatamente cogieron la idea y empezaron a hacer meeting, que nadie coma carne porque los que comen carne son asesinos de animales. Entonces, de esa misma manera, es que es un ejemplo tan clásico, como tan aplicable, para que nosotros entendamos, tanto en este momento, en este ejemplo de Nimrod, porque él solo no pudo llegar a ser tirano, él necesariamente tuvo que vender la idea ante una necesidad. ¿Qué necesidad había en ese momento? Temor, miedo e falta de identidad. La gente no sabía, acabamos de salir de un diluvio, nos destruyeron y ahora, ¿qué tal que vuelva lo mismo? Temor. ¿Quiénes somos? Organicémonos, ¿cómo? Y fue tomando un liderazgo hasta que se convirtió en ese tirano. Otro ejemplo muy claro lo tenemos en Hitler. Hitler fue exactamente lo mismo, una idea vendió, la pureza de la sangre. Y con el cuento de la pureza, todo lo que hizo, inclusive el holocausto. Entonces, eso es lo que nosotros queremos entender, que ese globalismo es una ideología que se pretende que todo el mundo la entienda y que para todas las personas sea algo normal. Algo que inventó una persona y que toda la humanidad va a decir, sí, así es, y eso es lo normal. Lo científico demuestra así, porque ahora ponemos el estándar de lo científico cuando lo científico está probado o está verificado por un método científico, que son algunos pasos que se deben cumplir, y para de contar, si los cumplen, decimos perfecto. Eso es absoluto. Bien. Entonces vamos a hacer énfasis en el globalismo. Ya dijimos que predica que la humanidad sola se desarrollará mediante la globalización para garantizar la paz. Entonces, empezamos con una necesidad. En este momento estamos diciendo, hay guerra, rumores de guerra. Entonces debemos empezar a mirar cómo minimizar ese riesgo de guerras. El globalismo es una política que pretende acabar con la identidad del Estado, de una nación, y sustituirlo por un Estado mundial, imponiendo la gobernanza transnacional. Y utiliza dos formas,
que es evidente, porque la vivimos nosotros los colombianos y en los noticieros nos estamos dando cuenta que tiene que ver con la migración y la diversidad. La migración. ¿Por qué la migración? Entonces empezamos a mirar, permítanme un segundito. Empezamos a mirar que las migraciones humanas son fenómenos que se dan, ya sea por hambre, por desempleo, por guerras, por persecuciones políticas, étnicas, religiosas, catástrofes climáticas o trata de personas. Y hay unas causas, ¿no? Que son la parte política, que son todos los exiliados políticos, por venganzas, por persecuciones políticas. Algunas migraciones culturales que tienen que ver con un idioma, con la religión o con tradiciones, es decir, personas o grupos de personas que se identifican con una religión, entonces se van a buscar los orígenes de la religión budista, de la hindú, etcétera, etcétera. Entonces hay migración. O los cristianos que van a buscar los orígenes en Israel, en toda la parte de Jerusalén. Las socioeconómicas necesariamente tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida. Y las familiares, buscando la unidad familiar, es decir, cuando una persona ya ha migrado, entonces empieza a llevarse a su esposa o a su esposo o a sus hijos o a sus padres al otro país de recepción. Y por conflictos internos o internacionales, que son los desplazamientos masivos, como lo que nosotros en Colombia estamos viviendo con nuestros hermanos venezolanos, o todo lo que ocurre en el Medio Oriente, que van a dar a Europa o a Grecia. Todas esas. Pero muy bien, pensemos. A lo largo de la Biblia nosotros nos han dado ejemplos de migración. La primera migración que denota la Biblia es la de Abraham, cuando Dios hace el pacto con él. Pero esa migración no tenía absolutamente ninguna de esas causas anteriores que hemos mencionado. Simplemente porque dirigido por Dios, basado en una promesa, no en mejorar la calidad de vida, porque él vivía muy bien. Era un magnate de la época. No era político porque él tenía prácticamente ya su clan, su gobierno ejercido ahí. Ningún familiar se le había ido de lejos, simplemente él estaba con sus hijos, con su esposa y con sus hijos ahí. Y tampoco tenía conflictos ni internos ni internacionales. Entonces, simplemente dirigido por Dios, hubo la primera migración, pero fue para mejorar. Y también a lo largo del Antiguo Testamento nosotros vemos todas las migraciones que tuvo que vivir el pueblo de Israel. Que ahí la primera es cuando ya Jacob va a Egipto. Ya empieza a mirar la parte familiar y socioeconómica de acuerdo a esas causas de migración. Posteriormente sale todo el pueblo. ¿Por qué? Por un conflicto interno, la última causa que aparece en la diapositiva. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida que Dios le dio. Y en cada una de las guerras que perdía había cautiverio, luego debían haber migración. Entonces, no es un concepto novedoso, no es solamente que lo estamos viviendo, sino que Dios nos demuestra que a lo largo de la historia, bíblicamente han habido migraciones. ¿Por qué la migración? Se requiere imponer el gobierno transnacional. Luego está en juego toda la imposición del nuevo orden mundial. Estadísticamente en el 2019, el 3.37% de la población mundial es migrante. La ideología del cosmopolitanismo, es decir, un planeta donde no hayan raíces, donde no haya identidad ni nacionalismo, es decir, donde nosotros podamos vivir con algo interesante que es este término que nosotros hablábamos, que era la diversidad. Con hindúes, con árabes, aceptándonos los unos con los otros, tolerándonos todos, pero vivir bajo un mismo régimen transnacional. La migración permea interculturalmente a una nación.
Cada migrante trae sus propias tradiciones, su propia lengua, su propia religión y sus propias formas de comportarse. Quiere decir que si viene un migrante a Colombia y nosotros nos damos cuenta que es su forma de dirigirse al Dios que ellos tienen, nos parece bien, mal, podemos aceptarlo y empiezan nuevamente a hacer uniones entre cada una de las culturas, porque una tradición cultural puede casarse con otra tradición cultural y entonces decimos, pues hacemos dos matrimonios, uno con una tradición cultural y otro con la otra tradición cultural, y empezamos nosotros a permear la cultura de una nación con otra nación. Es decir, podemos vivir y convivir diferentes grupos étnicos sin que nos afecte. La economía de una nación empieza a desestabilizarse y se basa única y exclusivamente en las remesas, desmejorando la actividad económica local. Cuba, por muchos años, ha vivido del turismo o de las remesas de los cubanos que salieron, migraron y ahora mantienen desde la distancia a sus familias. Venezuela, nosotros, los colombianos, evidenciamos exactamente lo mismo. Venezuela está viviendo de las remesas y si vive de las remesas no hay actividad económica dentro de un país. Entonces, el progreso económico de un país se estanca. Pero hay algo bueno de la migración, que es lo que se resalta. En medio de todas las cosas que no son positivas, se resalta algo que es el drenaje de cerebros y la tecnología. Es decir, mientras que en un país donde están migrando personas permanentemente, hay personas dentro de ellas que son personas muy estudiadas, científicos, médicos, que están migrando a otro país, aportándole al país receptor toda su capacidad técnica, tecnológica, científica a bajo costo. Eso es el único beneficio que recibe la nación receptora. Bueno, hay otros beneficios que se dice que son las nuevas políticas para que la ONU dé recursos al país receptor, pero eso no va a ser permanente, ¿no? Nosotros sabemos que el deterioro para el país receptor de sus finanzas es inminente, ¿no? Porque si nosotros tenemos 1.000 pesos para vivir en una familia, pero de 3 personas, pero si llegan 6 con los mismos 1.000 pesos, entonces las 6 personas van a comer mucho menos para poderse mantener, mucho menos que lo que comían las 3. Entonces, tenemos que, ya entendemos por qué para establecer el nuevo orden mundial, tal y como lo tenía Nimrod en ese tiempo, se requiere de la migración. Entonces, hay algo que aparece que no es tan conocido, que se llaman las piedras de Georgia, un estado de Estados Unidos, donde aparecen los 10 mandamientos en 8 idiomas diferentes, 8 idiomas actuales diferentes y 4 ancestrales, donde se establecen estas 10 pautas del nuevo orden mundial que deben disminuir la población en 6.500 millones de habitantes aproximadamente. Hablan de una guía sabia de reproducción, mejorar la condición física y la diversidad. Eso tiene que ver con la alteración del ADN de las personas para que sea una sabia reproducción. Mejorar la condición física, es decir, que genéticamente se va a modificar ese ADN de tal manera que su fortaleza física, muscular, su altura, su estatura, todo sea de acuerdo al estándar que se desea en ese establecimiento del nuevo orden mundial. Unir a la humanidad en un solo lenguaje de vida. Fíjense, Nimrod tenía únicos lenguajes de vida. Ahora nosotros tenemos que, en contraposición a lo que Dios hizo para deshacer ese orden mundial de la época, ahora quieren tener un nuevo lenguaje de vida,
un único nuevo lenguaje de vida. Pero resulta que ese lenguaje de vida no tiene que ver solamente con las lenguas. Por eso se requiere del gobierno transnacional. ¿Para qué? Para que todos coman lo mismo, todos piensen igual, para que todos hagan lo que se requiere hacer. Hablan de la pasión, la fe, la tradición y las cosas con la razón templada. Fíjese que ya la razón supera el ejercicio y el dominio de Dios. Proteger a las personas y las naciones con leyes y tribunales justos. Cuando nos hablan de proteger, estamos quitando la autoridad, el dominio del Dios Todopoderoso. Entonces, es una suplantación de Dios, es un nuevo Mesías que quieren imponerse. Una corte mundial, es decir, va a haber un solo sistema judicial para el mundo, evitar leyes mezquinas. Tiene que ver también con el premio a la verdad, la belleza, el amor, la armonía, y con un cáncer para la tierra, no ser un cáncer para la tierra y dejar el espacio para la naturaleza. Entonces, vamos a hacer énfasis en el punto 2, el 3, el 5 y el 6. Todo tiene que ver exactamente con lo que nosotros estábamos hablando aquí, de esta ideología. Doctora Esperanza, Señor. tengo un comentario, pero usted me dice si estoy en lo correcto o no. Sí, señor. Estamos, y es lo que respecta a lo que es la globalización. Creo, Sí, señor. creo que la globalización realmente pues tomen muy en cuenta lo que son las tres clases sociales. Pero de esas tres clases sociales, creo que las que más se benefician son la clase alta y la clase baja. ¿Por qué? Porque la clase alta realmente lo que no tiene ninguna necesidad económica, pero quiere poder. La clase baja que tiene, ellos necesitan esos, los elementos más básicos, los elementos necesarios. Entonces a esas son las que necesitan ellos, y digamos esa ideología son las que son creadas para ese tipo de personas. Y si vemos realmente por historia, siempre se dice, ahí es donde empiezan las historias de Robin Hood. Él es el que roba para los pobres. Y ahí es donde, yo creo que es cuando como empezó Venezuela. Empezaron diciendo pues que le iban a quitar a los ricos para darle a los pobres y empieza esa idea de Robin Hood, pero empiezan solamente en la clase baja. ¿Por qué? Porque ellos son los que creen esas historias que están diciendo. Ahora, a la clase media, ¿en qué les afecta? La clase media realmente no les afecta mucho porque ellos tienen lo que necesitan. Y de ahí realmente como esas decisiones que se tomen no les compete mucho a ellos. Pero la clase alta, pues es el que tiene el poder adquisitivo, el poder del dinero. Entonces ellos son los que mueven realmente toda esa globalización. A ellos es lo que más les interesa, es ese punto. ¿Por qué? Porque ya ha habido alguien también que les ha hecho saber que, caso contrario a los de la clase baja, los de clase baja les dejan saber cuáles son sus necesidades y les dejan saber que ellos les van a suplir las necesidades. A las clases altas, ¿qué les dicen? A ellos solamente lo que le tienen que mencionar es poder. Y cuando a esa clase alta se le menciona el poder, no importa el dinero que cueste, ellos van a estar dispuestos a darle a la clase baja lo que ellos quieren para ellos hacer lo que realmente ha sido presupuestado. ¿O no es así, doctora Esperanza? Bueno, entonces, primero que todo, quiero comentarles lo siguiente, Jorge. Cuando, de acuerdo a la descripción que su merced nos está dando en este momento, no estamos hablando de globalización, sino de globalismo, una ideología. Cuando hablamos de ideología, ya es globalismo. En el globalismo, como su merced lo está mencionando, entonces tenemos que ver con la movilidad vertical social, que es la que sostiene a una nación. La movilidad vertical social es la que permite que una persona de estrato bajo pueda trabajar, hacer riqueza y trasladarse a la clase media o a la clase alta. Esa es la movilidad social vertical. De acuerdo a lo que expresa Jorge en este momento, oyentes, se elimina esa movilidad social y entonces establecen la brecha únicamente entre esas dos clases sociales.
la que recibe por necesidad y la que compra por poder. Pero bien, si a lo largo de la historia que nos hace falta vivir y que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos de acuerdo a lo que está previsto en esos 10 mandamientos, es disminuir la población a 500.000 millones, quiere decir que ahí, con el primero y con el segundo, que nos dicen hay que mejorar la condición física, mucha gente quisiera comprar con poder, tener salud, vida, no envejecer y no lo pueden, así lo hagan. De hecho, pues ustedes han escuchado algo tan terrible que es el exilio de la vida, que quieren comprarlo a raíz de la trata de niños. Bueno, eso es otro cuento que es aparte, pero eso existe. Entonces yo pienso que aquí en esto es simplemente la ley del más fuerte. Para mí, ¿sí? Entonces, claro, necesariamente tiene que ver algo, mucho de lo que, no algo, sino mucho de lo que nos está comentando aquí Jorge, implantar una ideología. Cuando nosotros implantamos la ideología, hablábamos acá, cuando nosotros decimos, cuando se nos implanta la ideología y nosotros compramos, ¿sí? Compramos esa ideología, exactamente lo mismo que hizo Nimrod. Nimrod no llegó a tener el poder que tenía porque era Nimrod. Él tuvo que empezar a desbloquear la mente de la gente, a cambiar paradigmas de la gente, a hacerse creer y evidenciar con pequeñas o grandes obras para que empezaran a creer. Y cuando ya tuvo un poder fuerte, se volvió tirano. Mientras tanto, es exactamente lo mismo que nos están vendiendo hoy día, las bondades. Unas bondades que satisfacen necesidades. Más o menos era lo que tu merced quería hacer énfasis. Sí, sí, realmente el punto era pues, dejar saber que realmente la mayoría de lo que es, digamos, las personas que consideren que están en clase baja son las que realmente son las más vulnerables y realmente no porque realmente los quieran comprar, sino que ellos permiten que ejerzan influencia sobre ellos. Y nos ha gustado la vida fácil, nos gusta la vida fácil, entonces por eso permitimos toda esta situación que se está presentando ahorita y que estamos hablando de globalización a nivel mundial, del orden mundial, todo eso es porque lo permitimos realmente, porque nos gusta la vida fácil, no nos gusta esforzarnos en hacer lo que tenemos que hacer realmente y en cumplir con ese propósito de vida que tenemos cada uno como ser humano. Pero imaginémonos, vuelvo en Nimrod, es que me parece tan apasionante ese Nimrod, la historia de Nimrod, porque es que nos está dejando grandes enseñanzas para nuestra época. Porque exactamente eso que vivieron allá en esa época de Nimrod lo estamos viviendo nosotros, pero Dios lo dejó escrito ¿para qué? Para que nosotros lo comprendiéramos, para que nosotros lo entendiéramos, para que lo visualizáramos, para que lo interpretáramos, para que pudiéramos nosotros comprender y no permitir que eso llegue a pasar, porque eso es decisión de cada uno de nosotros, señores oyentes. Entonces, llegamos a la conclusión, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Entonces, la conclusión, recordemos, Nimrod, Torre de Babel, el poder estaba centralizado, suplantaron a Dios, se creían que ellos que podían proveer a la gente cada una de sus necesidades, aparece un pseudo mesías, ese en el mundo de entonces. Y lo quieren implantar el nuevo orden mundial con un gobierno transnacional, pretenden proveer de acuerdo a la connotación del humanismo, todos iguales, la equidad, la igualdad, la inclusión, con un objetivo, mantener la paz. Pero Dios a cada uno de nosotros nos está dando exactamente la respuesta. El apóstol Pablo, en Hechos 17:26, dice la palabra de Dios que Él, Supremo, el Dios Todopoderoso, determina la duración de las fronteras de cada nación sobre la tierra. Es decir, que el gobierno transnacional jamás ocurrirá, porque Dios ya preveía esta situación y Él nos dijo en su palabra, cada nación tiene su circunscripción.
Además, si la idea que nos vende es vender, es mantener la paz verdadera, única, que nosotros vivimos interna y externamente, la dio nuestro Señor Jesucristo y está, bueno, hay más o menos 30 versículos de la Biblia que nos hablan de eso, pero elegí este, cuando el mismo Señor Jesús, estando aquí en la tierra, dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la lección que quiero dejar en cada uno de sus corazones y el conocimiento, porque nosotros debemos aprender para no dejarnos engañar, para poder tener criterios, para poder tener la capacidad de debatir, de confrontar con nuestras ideas y con las ideas que nos imponen la sociedad actual. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pienso ya que sí, es un tema bien interesante y más porque es un tema que lo estamos viviendo. Estamos viviendo en este momento y yo creo que más bien como que dejamos que eso pase desapercibido y como que dice esto, como que no me va a tocar a mí, no me va a llegar a mí, pero desafortunadamente sí, a todos nos va a tocar y es más, todos lo estamos viviendo, porque ya con la idea que tienen ellos de unir pensamientos, mentes, cuerpos, de todo, quieren hacer una unión completa, estamos indirectamente, en este momento, indirectamente afectados. Tiene que ver con la inclusión, ¿no? Ajá, exacto. Que es uno de los objetivos de los objetivos de desarrollo sostenible, además, ¿no? Todo esto tiene que ver con ellos. Así es, y pero debemos tener en cuenta que en un momento determinado, si no vamos a ser afectados nosotros, no sé, porque puede pasar no se sabe en cuánto tiempo va a pasar específicamente. Sabemos que ya inició, pero no sabemos cuánto tiempo va a pasar, no sabemos si estemos aquí o no, pero sí sabemos que va a afectar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, ¿por qué no hacer algo que nosotros podemos hacer en este momento? Es pararnos una raya, decir realmente lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos y lo que tenemos, sin importar y sin dejarnos comprar con una libra de arroz un bulto de cemento. Nosotros valemos más que eso, nuestra familia vale más que eso. Sí, Jorge. Mira, Jorge, es tan importante eso, porque muchas veces nosotros no tenemos un criterio claro para decir no. Yo, yo valgo más o mi voto vale más que una libra de arroz, una teja, un bulto de cemento. Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde se están tomando las decisiones para las generaciones futuras. Y oíganme muy bien, señores oyentes y Jorge. Las generaciones futuras son las personas que se van a ver afectadas con las decisiones nuestras en el hoy y en el ahora. ¿Qué compromiso tenemos nosotros ante Dios que nos tiene en este momento de la historia? Primero, ante Dios. Segundo, con nuestra familia, que es el círculo más cercano, y con la sociedad que se está construyendo. Reflexionemos, reflexionemos de verdad. Así es. Bueno, doctora Esperanza, se nos acaba el tiempo. Bueno, invitar a nuestros oyentes y a todos nuestros seguidores para que se unan con nosotros a nuestro próximo segmento de las 7 esferas o gobierno civil bíblico, el próximo jueves a las 4 de la tarde. Así es que allí los esperamos con temas importantes como hemos visto en el día de hoy. Todos los segmentos son importantes, pero yo creo que hay unos como que nos afectan más, como que nos hieren más, como que nos hacen un huequito realmente y nos pone a pensar más. Este es uno de esos temas en el que tenemos que dedicarnos y empezar a afrontar realmente lo que está viniendo y no permitir que eso pase. Porque cuando permitimos que eso pase, estamos debilitando esas líneas de la descendencia que vienen detrás de nosotros. Sí, es que muchas gracias, doctora Esperanza, por ese tema tan importante de hoy a nuestros oyentes. Pues muchas gracias también por hacer parte de esta emisora y por permitir que estos micrófonos entren a cada una de sus casas. Y bueno, como ya les dije, nos veremos en nuestro próximo segmento, así es que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde.